¿Y si te dijera que uno de los mayores venenos para tu corazón no está en una droga ilegal, ni en algo extraño que jamás consumirías? Está en tu cocina, está en tu mesa, está en algo que millones de personas mayores de 60 años consumen todos los días, convencidos de que es normal, incluso saludable. Imagínate esto por un momento. Un hombre de 67 años, jubilado, camina cada mañana. Nunca fumó. Intenta comer bien. Un día siente presión en el pecho, un poco de fatiga. Nada grave, piensa. 2 semanas después, está en una sala de urgencias con un infarto agudo de miocardio. Cuando revisamos sus análisis, sus arterias, su estilo de vida, encontramos algo que él hacía todos los días. Algo que millones de personas hacen sin saber que lentamente está destruyendo su corazón. No de golpe, no en un día, sino poco a poco, año tras año, arteria tras arteria. Hoy voy a revelarte cuál es ese veneno diario que puede dañar tu corazón después de los 60. Pero no solo eso. También voy a mostrarte los 5 hábitos silenciosos que están debilitando tu corazón ahora mismo. Los síntomas tempranos que la mayoría ignora hasta que es demasiado tarde. Y lo más importante, ¿qué puedes hacer desde hoy mismo para proteger tu corazón? Porque después de los 60, tu corazón necesita algo más que comer sano. Necesita decisiones conscientes, y algunas de las cosas que crees que te ayudan, en realidad podrían estar acelerando el daño. Si tienes más de 50, 60 o incluso 70 años, este mensaje puede salvar tu vida. Soy el doctor Fernando Manocci, cardiólogo clínico. Llevo más de 15 años trabajando con pacientes cardíacos, y a lo largo de mi carrera he atendido a más de 8.000 personas con problemas del corazón. Infartos, arterias bloqueadas, insuficiencia cardíaca, arritmias. Y hay algo que se repite una y otra vez en consulta. Muchos de estos casos pudieron haberse prevenido. No hablo de genética extrema. No hablo de accidentes inevitables. Hablo de hábitos diarios invisibles que poco a poco dañan el sistema cardiovascular. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardíacas siguen siendo la principal causa de muerte en el mundo. Más de 18 millones de personas cada año. Pero aquí viene lo más impactante. Una gran parte de esos casos están relacionados con factores modificables. Hábitos, alimentos, rutinas, pequeñas decisiones repetidas cada día, especialmente después de los 60 años. ¿Por qué? Porque a partir de esa edad el cuerpo cambia. Las arterias pierden elasticidad, el metabolismo se vuelve más lento, la inflamación crónica aumenta, y el corazón, aunque sigue siendo fuerte, se vuelve más vulnerable. En mis años de consulta he visto personas que caminaban todos los días, pero tenían arterias obstruidas. Personas que nunca fumaron, pero sufrían hipertensión severa. Personas que creían comer sano, pero estaban consumiendo veneno cardiovascular sin saberlo. Y hoy quiero hablar contigo con total honestidad, porque lo que voy a revelarte no siempre se menciona con claridad. Muchos médicos lo saben, muchos estudios lo han demostrado, pero la información no siempre llega a quienes más la necesitan. Hoy vamos a hablar de 5 venenos silenciosos que pueden estar dañando tu corazón después de los 60. Y cada uno de ellos puede parecer inofensivo, pero cuando se repite cada día, cada semana, cada mes, el daño se acumula. Así que presta mucha atención, porque el primero es probablemente el más común de todos. Imagina que tus arterias son como mangueras de jardín, flexibles, capaces de expandirse y contraerse para dejar pasar el agua. Ahora imagina que dentro de esa manguera empieza a aumentar la presión, cada día un poco más. Con el tiempo, esa presión constante empieza a dañar las paredes internas. Eso es exactamente lo que ocurre con el exceso de sal. Muchos creen que el problema es simplemente retener líquidos, pero la realidad es mucho más profunda. Cuando consumes demasiada sal, el cuerpo retiene más agua en la sangre. Más agua significa más volumen circulando, y más volumen significa más presión dentro de las arterias. Esto obliga al corazón a trabajar más fuerte. Cada latido, cada minuto, cada día. Con el tiempo, esa presión puede provocar hipertensión arterial, uno de los mayores factores de riesgo para infartos y accidentes cerebrovasculares. La American Heart Association recomienda no superar 1.500 miligramos de sodio al día en adultos mayores, pero muchos adultos mayores consumen más de 3.400 miligramos diarios, más del doble, y muchas veces ni siquiera lo saben. Les cuento la historia de Carlos, 72 años. Carlos era un hombre activo. Caminaba todas las mañanas.
Nunca fumó, pero tenía una costumbre diaria. A todo le agregaba sal. Huevos con sal, sopa con sal, ensalada con sal, incluso fruta con sal. Cuando llegó a mi consulta tenía presión arterial de 170/100. Sus arterias estaban endurecidas y su corazón estaba agrandado por el esfuerzo. Carlos no entendía qué estaba pasando. Doctor, yo no como comida chatarra, me dijo. Pero el problema no era la comida rápida, era la acumulación silenciosa de sodio durante años. La buena noticia es que cuando redujo su consumo de sal, su presión bajó en pocas semanas. Porque a veces el daño no empieza con algo extremo, empieza con algo pequeño, repetido miles de veces. Pero el segundo veneno que voy a revelarte es aún más engañoso. Porque muchas personas creen que es saludable y en realidad puede estar dañando tu corazón todos los días. Ahora quiero que imagines algo. Piensa en tus arterias como si fueran tuberías muy delicadas, diseñadas para transportar sangre limpia y oxígeno a todo tu cuerpo. Cuando eres joven, esas tuberías son flexibles, suaves y resistentes, pero con el paso del tiempo pueden volverse rígidas. Ahora imagina que dentro de esas tuberías empieza a circular algo que provoca inflamación constante, algo que irrita las paredes internas, algo que favorece la acumulación de grasa. Ese algo es el exceso de azúcar en la sangre. Y no estoy hablando solo del azúcar que agregas al café, estoy hablando del azúcar oculto, ese que aparece en alimentos que muchas personas mayores consumen todos los días pensando que son saludables. Jugos industrializados, cereales de desayuno, galletas integrales, yogures saborizados, pan blanco, postres aparentemente ligeros. Cuando consumes grandes cantidades de azúcar, el cuerpo libera insulina para procesarlo, pero con los años, las células se vuelven menos sensibles a esa hormona. Esto se llama resistencia a la insulina, y es uno de los pasos previos más comunes hacia la diabetes tipo 2. Pero incluso antes de llegar a la diabetes, el exceso de azúcar puede causar algo muy peligroso para el corazón, un proceso llamado glicación. Permíteme explicarlo de forma simple. Imagina que el azúcar se comporta como pegamento microscópico dentro de la sangre. Ese pegamento se adhiere a proteínas, células y tejidos, y con el tiempo endurece las arterias. Es como si las tuberías se fueran cubriendo de una capa pegajosa que facilita la acumulación de colesterol y placas. Los estudios publicados en el Journal of the American College of Cardiology han demostrado que dietas altas en azúcar añadido están relacionadas con un aumento significativo en el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Ahora quiero contarte una historia que nunca olvidaré. Les cuento la historia de María, 65 años. María era maestra jubilada. Siempre decía que cuidaba su alimentación. No comía frituras, no comía comida rápida, pero tenía un hábito diario. Cada mañana tomaba 2 vasos grandes de jugo de naranja industrial, y en la tarde, yogur con frutas procesadas. Ella pensaba que estaba consumiendo vitaminas, pero cuando revisamos sus análisis, su glucosa estaba elevada, sus triglicéridos estaban muy altos, y sus arterias coronarias mostraban signos tempranos de aterosclerosis. La sorpresa fue enorme. «Doctor, pero si es fruta», me dijo. El problema no era la fruta natural, era el azúcar concentrado sin fibra, consumido todos los días. Cuando cambiamos esos jugos por fruta entera y ajustamos su dieta, sus niveles de azúcar mejoraron, sus triglicéridos bajaron, y su riesgo cardiovascular disminuyó. La lección aquí es clara. No todo lo que parece saludable lo es realmente, especialmente cuando se consume en exceso y todos los días. Pero hay un tercer veneno que muchos adultos mayores consideran totalmente inofensivo. De hecho, es algo que millones de personas usan para empezar el día con energía. Y sin embargo, puede convertirse en un problema serio para el corazón si no se consume con moderación. Antes de que te alarmes, déjame decir algo importante. El café no es el enemigo. De hecho, muchos estudios han demostrado que el consumo moderado puede tener beneficios. Pero el problema aparece cuando el consumo se vuelve excesivo y constante, especialmente después de los 60 años. Porque el cuerpo cambia, el metabolismo cambia, y la forma en que procesamos la cafeína también cambia. La cafeína es un estimulante poderoso del sistema nervioso, aumenta la frecuencia cardíaca, estimula la liberación de adrenalina y puede elevar temporalmente la presión arterial. En personas jóvenes, el cuerpo suele tolerarlo bien, pero en adultos mayores, especialmente en quienes ya tienen hipertensión, arritmias o enfermedad coronaria, el exceso puede ser problemático. Imagina que tu corazón es como un motor que ya ha trabajado millones de kilómetros. Sigue funcionando, pero no necesita ser forzado constantemente. Cuando consumes grandes cantidades de café o bebidas estimulantes, ese motor recibe una señal constante de acelerar, latidos más rápidos, más presión, más demanda de oxígeno,
Y si las arterias ya tienen cierto grado de obstrucción, eso puede desencadenar palpitaciones, arritmias o incluso angina. Les cuento la historia de Roberto, 70 años. Roberto era contador jubilado. Su rutina era muy simple: 3 tazas de café por la mañana, 2 más durante el día y a veces una sexta después de la cena. Nunca había tenido problemas cardíacos importantes, hasta que comenzó a sentir palpitaciones irregulares, latidos rápidos, sensación de salto en el pecho. Cuando lo evaluamos, encontramos que estaba desarrollando fibrilación auricular, una arritmia común en personas mayores. Ahora bien, la cafeína no fue el único factor, pero sí era un detonante importante. Reducimos su consumo a 1 o 2 tazas al día, mejoramos su hidratación y ajustamos su tratamiento. Las palpitaciones disminuyeron significativamente. La lección aquí no es eliminar el café por completo, es entender algo muy importante. Después de los 60, el cuerpo responde de manera diferente a los estimulantes. Moderación. Esa es la clave. Pero ahora vamos a hablar de un veneno mucho más silencioso. Uno que no tiene sabor, uno que no ves, uno que muchas personas mayores ignoran completamente. Y sin embargo, puede aumentar drásticamente el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular. Ahora quiero que imagines algo muy simple. Imagina un río. Cuando el agua fluye constantemente, el río se mantiene limpio. El movimiento evita que se acumulen sedimentos, pero cuando el agua deja de moverse, el río se vuelve lento, estancado. Empiezan a acumularse residuos. Algo muy parecido ocurre dentro de tu cuerpo cuando dejas de moverte. Tu sistema cardiovascular está diseñado para el movimiento. Cada paso que das ayuda a que la sangre circule mejor. Cada caminata ayuda a que las arterias se mantengan flexibles. Cada movimiento ayuda a que el corazón se fortalezca. Pero cuando pasamos demasiadas horas sentados, el sistema comienza a dormirse. La circulación se vuelve más lenta. El metabolismo disminuye. La inflamación aumenta. Y poco a poco el riesgo cardiovascular empieza a crecer. Muchos adultos mayores creen que el peligro es solamente no hacer ejercicio. Pero la ciencia moderna ha demostrado algo más preocupante. El verdadero enemigo es el sedentarismo prolongado, incluso si haces ejercicio 1 vez al día. Los estudios publicados en The Lancet y en la American Heart Association muestran que pasar más de 8 horas sentado al día está asociado con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿La razón? Cuando permaneces sentado mucho tiempo, la circulación en las piernas disminuye. Los músculos dejan de ayudar al retorno venoso. Los niveles de azúcar en sangre pueden aumentar, y el cuerpo entra en un estado metabólico menos eficiente. Ahora quiero contarte una historia que me marcó profundamente. Les cuento la historia de Elena, 69 años. Elena había sido secretaria durante décadas. Después de jubilarse, su rutina cambió muy poco. Desayunaba, se sentaba a ver televisión, leía, pasaba horas sentada hablando por teléfono con amigas. No se consideraba sedentaria, pero en realidad pasaba más de 10 horas al día sentada. Un día empezó a sentir dolor en las pantorrillas al caminar. Al principio lo ignoró, pero el dolor empeoró. Cuando llegó a consulta, descubrimos que tenía enfermedad arterial periférica. Sus arterias en las piernas estaban parcialmente obstruidas. Y aunque había varios factores involucrados, la falta de movimiento había contribuido a empeorar la circulación. Comenzamos con un programa muy simple. Caminatas cortas, 5 minutos, luego 10, luego 15. Pausas activas durante el día. En 3 meses, Elena podía caminar el doble de distancia sin dolor. Porque el cuerpo tiene algo extraordinario, capacidad de adaptación. Pero necesita movimiento para activarla. Y aquí viene algo importante. Después de los 60 años, no necesitas correr maratones. No necesitas ejercicios extremos. Lo que tu corazón necesita es movimiento constante. Pequeños movimientos, varias veces al día. Porque cada paso envía un mensaje poderoso al cuerpo. La circulación debe mantenerse viva. Pero hay un quinto veneno que muchas personas mayores ignoran completamente. Y lo más sorprendente es que ocurre mientras duermen. Dormir no es solo descansar. Dormir es reparar. Es durante el sueño cuando el cuerpo realiza procesos fundamentales para la salud cardiovascular. La presión arterial disminuye. La frecuencia cardíaca se regula. El sistema nervioso se equilibra. Las células se reparan. Pero cuando el sueño es insuficiente o de mala calidad, todo ese proceso se altera. Imagina que tu corazón es como un trabajador incansable. Late más de 100.000 veces al día. Bombea miles de litros de sangre. Y durante la noche debería tener un periodo de recuperación. Pero cuando duermes mal,
ese descanso desaparece. El sistema nervioso simpático, el que activa el estrés, permanece activo. La presión arterial puede mantenerse elevada. Las hormonas del estrés aumentan, y el corazón sigue trabajando como si fuera pleno día. Los estudios publicados por el National Institutes of Health muestran que dormir menos de 6 horas por noche aumenta significativamente el riesgo de hipertensión, infarto y accidente cerebrovascular. Pero hay otro problema muy común después de los 60 años, la apnea del sueño. Es un trastorno en el que la respiración se detiene brevemente durante la noche, a veces decenas o incluso cientos de veces por noche. Cada pausa de respiración provoca una caída en el oxígeno, y el cuerpo responde activando una respuesta de alarma. Aumenta la presión arterial, aumenta el ritmo cardíaco, y el corazón entra en un estado repetido de estrés. Les cuento la historia de Jorge, 73 años. Jorge acudió a consulta por algo curioso. No tenía dolor en el pecho, no tenía fatiga extrema, pero su presión arterial era muy difícil de controlar. Probamos varios medicamentos, y aún así los valores seguían altos. Entonces su esposa mencionó algo durante la consulta. Doctor, él ronca muy fuerte, y a veces parece que deja de respirar. Eso cambió todo. Realizamos un estudio de sueño, y el diagnóstico fue claro. Apnea obstructiva del sueño severa. Cada noche, Jorge dejaba de respirar más de 40 veces por hora. Eso significaba que su corazón estaba sufriendo microepisodios de estrés toda la noche. Comenzó tratamiento con una máquina CPAP, y en pocas semanas, su presión arterial mejoró notablemente. Su energía aumentó, y su riesgo cardiovascular disminuyó. Porque a veces el problema no está en lo que haces durante el día, sino en lo que ocurre mientras duermes. Pero después de hablar de todos estos venenos silenciosos, quiero darte algo más importante que el miedo. Quiero darte soluciones reales. Porque tu corazón todavía puede fortalecerse, protegerse y recuperarse, incluso después de los 60. Y en la siguiente parte voy a mostrarte exactamente cómo hacerlo. Ahora respira profundo por un momento, porque después de hablar de estos venenos silenciosos, quiero decirte algo que siempre les digo a mis pacientes. Nunca es demasiado tarde para cuidar tu corazón. He visto personas de 65, 70, incluso 80 años mejorar su salud cardiovascular de forma sorprendente cuando comienzan a hacer cambios inteligentes. Tu corazón es un órgano extraordinario. Late aproximadamente 35 millones de veces al año. Se adapta, se fortalece. Y cuando le das las condiciones correctas, puede funcionar de forma eficiente durante décadas. La buena noticia es que proteger tu corazón no requiere cambios imposibles. No necesitas dietas extremas. No necesitas entrenamientos agotadores. Lo que necesitas es consistencia en pequeñas decisiones diarias. Así que quiero compartir contigo un plan simple pero poderoso que recomiendo a mis pacientes mayores de 60 años. Un plan que puede ayudarte a reducir el riesgo de infarto, mejorar tu energía y proteger tus arterias. Paso 1. Reduce el sodio de forma inteligente. Recuerda el primer veneno del que hablamos, el exceso de sal. No se trata de eliminarla completamente. El cuerpo necesita sodio. Pero la clave está en controlar las fuentes ocultas. Empieza con algo muy sencillo. Durante una semana, observa cuánta sal agregas a los alimentos. Muchas personas descubren que añaden sal de forma automática, sin siquiera probar la comida primero. Un truco que recomiendo a mis pacientes es este. Prueba la comida antes de agregar sal. Muchas veces descubrirás que no la necesitas. Otra estrategia muy eficaz es usar hierbas y especias naturales. Ajo, orégano, pimienta, romero, limón. Estas opciones pueden dar sabor sin aumentar la presión arterial. Los estudios muestran que reducir el sodio puede disminuir la presión arterial en pocas semanas. Y eso reduce directamente el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular. Paso 2. Controla el azúcar oculto. Recuerda lo que mencionamos sobre el azúcar. El problema no siempre es el postre. Muchas veces está en productos que parecen saludables. Jugos procesados, cereales azucarados, yogures con sabor, pan blanco. Mi recomendación es muy simple. Prioriza alimentos en su forma natural. En lugar de jugo de naranja, come una naranja entera. La fruta natural contiene fibra que ayuda a que el azúcar se absorba más lentamente. También es útil leer etiquetas. Muchos productos contienen azúcar con nombres diferentes. Jarabe de maíz, dextrosa, maltosa, sacarosa. Cuantos más nombres de azúcar veas en una etiqueta, más prudente debes ser. Reducir el azúcar no solo protege tu corazón, también ayuda a controlar el peso, la energía y los niveles de inflamación en el cuerpo.
Paso 3. Mueve tu cuerpo todos los días. El movimiento es uno de los medicamentos más poderosos para el corazón, pero quiero aclarar algo importante. No necesitas convertirte en atleta, lo que tu cuerpo necesita es movimiento regular. En mis pacientes mayores de 60 recomiendo 3 tipos de actividad. Primero, caminar. Caminar 20 a 30 minutos al día puede mejorar la circulación, controlar la presión arterial y fortalecer el corazón. Segundo, movimiento durante el día. Levántate cada hora, estira las piernas, camina unos minutos dentro de la casa. Estos pequeños movimientos activan la circulación. Tercero, fortalecimiento ligero. Ejercicios suaves con el propio peso del cuerpo o bandas elásticas ayudan a mantener la masa muscular. Los músculos activos ayudan al metabolismo y a la salud cardiovascular. Recuerda esto, cada paso que das es una inversión en tu corazón. Paso 4. Cuida tu sueño como si fuera medicina. El sueño es uno de los pilares más ignorados de la salud cardiovascular. Dormir bien ayuda a regular la presión arterial, las hormonas y el sistema nervioso. Intenta mantener horarios de sueño consistentes. Evita pantallas brillantes antes de dormir. Reduce el consumo de cafeína por la tarde. Y si roncas fuerte o te despiertas cansado, consulta con un médico. La apnea del sueño es más común de lo que muchos creen, especialmente después de los 60, y tratarla puede mejorar significativamente la salud del corazón. Paso 5. Realiza chequeos médicos regulares. Una de las mejores herramientas para proteger el corazón es la detección temprana. Muchos problemas cardiovasculares no producen síntomas al inicio. Por eso recomiendo a los adultos mayores de 60 realizar controles regulares de presión arterial, colesterol, glucosa en sangre, electrocardiograma si es necesario. Detectar un problema temprano puede evitar complicaciones graves en el futuro. Recuerda algo muy importante. Un chequeo no es señal de debilidad, es señal de responsabilidad con tu salud. Conclusión. Después de más de 15 años trabajando como cardiólogo, hay algo que puedo decir con total certeza. Muchas tragedias cardíacas no ocurren de repente, se construyen lentamente. Años de presión arterial elevada, años de inflamación, años de pequeños hábitos que parecen inofensivos. Pero también he visto algo maravilloso. He visto pacientes cambiar, personas de 60, 70, incluso 80 años que decidieron cuidar su salud. Reducir el sodio, mover su cuerpo, dormir mejor, controlar el azúcar, y esas decisiones transformaron su vida. Tu corazón todavía puede fortalecerse, todavía puede mejorar, pero necesita que tomes decisiones desde hoy, no mañana, no la próxima semana, hoy. Si tienes padres, amigos o familiares mayores de 60 años, comparte esta información con ellos. Podrías estar ayudando a prevenir un infarto. Podrías estar salvando una vida. Porque el conocimiento es una de las herramientas más poderosas en medicina. Soy el Dr. Fernando Manocci, y mi misión es ayudarte a entender tu cuerpo para que puedas proteger tu salud. Cuida tu corazón, escúchalo, respétalo, porque es el motor que sostiene cada momento de tu vida, y aún tiene muchos latidos por delante.